En el segundo capítulo de la serie que dedicamos al coto de Doñana, comenzábamos con la eclosión de la primavera. El amor de los sapos. La garza imperial retirando la cáscara de un huevo del nido. Y los patos. El ana de friso y la hembra del pato colorado. El águila imperial cebaba al polluelo en el nido. Y la colonia de garzas de la Rocina era vigilada por nuestras cámaras. La frágil cigüeñuela y la boceta. Y pasando por la colonia de gárrulas pagazas, terminábamos con la gran pajarera del Parque de Alcornoques. Ciertamente, durante todo el segundo capítulo que dedicábamos al Parque Doñana, concedíamos menos importancia a los mamíferos, a los ungulados, quizá por el hecho de que las aves son más numerosas y llamativas. Pero, mediada ya la primavera, encontramos a la gama próxima a traer al mundo a su pequeño. Porque durante los meses de marzo, abril y mayo, no solamente nacen los pájaros de Doñana, sino muchos de los recentales, de los ciervos, de los gamos y de los jabalíes, población de mamíferos que constituye un importantísimo escalón dentro de la comunidad faunística. El plano de la familia de gamos traspasados de luz viene a llamar la atención de nuestros operadores. Pero existe también un cazador en Doñana, y no precisamente fotográfico, que siente tanto interés por los ungulados como el equipo del hombre y la tierra. Me refiero, amigos míos, al lince, al gran gato del matorral de Doñana. Afortunadamente,
el 70 o el 80% de los recechos de los depredadores son un fracaso. Y en este caso, no se ha turbado la paz del parque con la muerte ocasionada a uno de los bellos gamos. Lo cierto es que la población de gamos del Parque Doñana, extraordinariamente importante, encuentra un hábitat sumamente adecuado para prosperar en las márgenes de la marisma. Parcos y adaptados a cualquier tipo de pasto, los gamos, animales que viven muy bien en las zonas mediterráneas, alcanzan mejores tamaños y están generalmente más gordos que los venados. Cuando las aguas se van retirando de la marisma, penetran muy al interior, viendo así transformadas en praderas lo que fueron lagos interiores. Pero no puede dejar de hablarse de los jabalíes si se quiere hacer un estudio, aunque sea somero, de la fauna y de la ecología doñana. Estos puercos salvajes encuentran también en la marisma condiciones óptimas para prosperar. Hablábamos durante la invernada de los gansos del rizoma de la castañuela. Pues bien, este parece durante el otoño y el invierno y también durante el principio de la primavera el alimento básico de los jabalíes de Doñana. Sumamente nutritivo, pueden desenterrar estos rizomas con sus jetas y lo que es más, a la búsqueda de alimentos vegetales encuentran también, cuando sobreviene la sequía, infinidad de carpas, de carpines y de anguilas que vienen a complementar la dieta omnívora de los jabalíes. Ha pasado el tiempo y ha cambiado el aspecto del polluelo del águila imperial. No deja por ello de montar la guardia en el alcornoque uno de sus progenitores, mientras el otro, como cada día, acude con el conejo en las garras. El polluelo, de alrededor de mes y medio, está cubriéndose ya con las plumas de color marrón que le distinguen netamente de la oscura librea de sus padres, con los hombros tachonados de blanco. Quizás sea este el momento de hacer notar que si la población de águilas imperiales en el coto de Doñana se mantiene prácticamente estable, sin embargo, el estatus de su reproducción ha disminuido sensiblemente. En los últimos años, una media de un pollo por nido. Y no quiere esto decir que la puesta sea tan exigua, sino que únicamente eclosiona uno de los huevos. Contrasta este bajo estatus reproductor de las imperiales de Doñana con algunas parejas de Extremadura que llegan a tener hasta 4 y 5 polluelos. Quizá por estas razones se haya pensado en un trasvase de pollos extremeños a los nidos de la marisma, sobre todo en aquellos casos en que los nidos peligran o el número de descendientes de la pareja de águila pone en peligro al más pequeño de los polluelos. Retiran las águilas imperiales los restos que podrían contaminar los nidos, dando con ello una lección al hombre que tantas inmundicias abandona sobre los campos, incluso en los parques naturales. Y la gran panorámica nos muestra a nosotros la marisma pletórica en la alta primavera. Hemos de retornar a la pajarera de la Rocina que habíamos abandonado cuando las garcillas, las garcetas, las garzas cangrejeras y los martinetes se encontraban en plena incubación. Han nacido ya muchos de los polluelos, otros han alcanzado la medianía de su desarrollo. Y hay que hacer notar que estos pájaros permanecen poco más de 15 días en los nidos, porque están perfectamente capacitados para trasladarse por el complejo mundo de los arbustos en que anidan. Pero los componentes de la colonia de ardeidos están en constante movimiento, en constante trasiego desde los campos donde obtienen el alimento y el lugar donde se esconden sus polluelos.
Ha llegado el momento de que descubramos el origen del nombre de la garcilla boyera o espulgabueyes, por otra denominación. Se refiere, evidentemente, a que se nutre cerca o sobre los bóvidos. ¿Qué comen las garcillas boyeras en torno a las vacas, a los caballos o a cualquier otro ungulado? Básicamente, los saltamontes que al pastar espantan los rumiantes con sus extremidades o con sus fauces. Pero también las garrapatas y otros parásitos que tienen adheridos a sus cuerpos. En este aspecto, habría que hacer constar que no son los espulgabueyes animales típicamente desparasitadores, como los bufagos africanos, sino que emplean más bien a los bóvidos o a otros mamíferos como atalayas móviles y como ojeadores de sus menudas presas, que son generalmente insectos pertenecientes al grupo de las langostas y los saltamontes. Retornan las garcillas a la colonia con los buches repletos. Los polluelos son capaces de esperar inmóviles los largos viajes de sus progenitores. Pero durante estas ausencias, las primeras exploraciones de los hambrientos polluelos pueden resultarles fatales. Se da la circunstancia de que a veces quedan ahorquillados en las ramas de los árboles y los arbustos y vienen a perecer por asfixia. El aspecto de los polluelos de todos los ardeidos, dotados de extrañas plumas en la cabeza, parece que tiene la misión de asustar a sus posibles enemigos. Ponen en práctica en esas ocasiones las garzas el mecanismo de vomitar la comida y de emitir grandes gritos. Pero disponen de otros mecanismos para no llamar la atención, como por ejemplo el de acostarse con los picos paralelos a las ramas que componen su nido o que salen del árbol que lo soporta. Quizá como consecuencia del éxito que obtienen estas aves en la reproducción, como consecuencia de lo amplísimo de su espectro alimentario, las garcillas son aves que están conquistando una buena parte de la península ibérica. Tras contemplar la aparatosa ceba, en la que los pollos pinzan con aparente ferocidad el pico de sus progenitores para estimular la deglución de su alimento, debemos seguir diciendo que el primer asentamiento importante de garcillas en la península ibérica tuvo lugar en la marisma del Guadalquivir y en la Albufera de Valencia. Después, estas garcillas marismeñas han trepado por Extremadura y hoy son más frecuentes quizá en esta región que en parte alguna. Pero hay hazañas viajeras importantísimas de las garcillas de Doñana. Por ejemplo, las recuperaciones de especímenes anillados aquí, en la propia Rocina, y que fueron capaces de viajar hasta las islas del Caribe y la República de Venezuela. Hoy, grandes colonias en Norteamérica, la Florida, en Panamá, en las Antillas y en América del Sur son ni más ni menos que el resultado del éxito viajero y conquistador de las colonias de garcillas boyeras nacidas en la marisma del Guadalquivir.
Cuando llegue el invierno, toda la colonia se dispersará por amplias zonas para pasar la más dura de las estaciones cuando escasean los insectos. No han dejado de crecer, lógicamente, los polluelos de la garza imperial. Estos han de permanecer 6 semanas en el nido. Mientras los abundantes galápagos en la marisma del Guadalquivir, alertados quizá por el motor de nuestras cámaras, se lanzan a las aguas. Y serán capaces de contemplar, sin duda, muy cerca de la colonia de las garzas imperiales, el insólito aspecto de los polluelos de mediana edad. Asisten así a la ceba de las imperiales, que tiene todo el dramatismo de las cebas de los ardeidos. Son estas garzas particularmente pescadoras, constituyendo los peces de la marisma la base de su alimentación. Ahora, transportados en el buche, obligan a la hembra a grandes esfuerzos para regurgitar piezas de regular tamaño. El meloncillo, infatigable en la prospección de sus dominios, se acerca también al borde de la marisma. Y aquí puede toparse con la más codiciada de sus presas, la culebra bastarda. El combate entre este ofidio y el melón carece de la rapidez y el dramatismo de las luchas que estamos acostumbrados a ver en las películas entre las mangostas de la India y las cobras. Ciertamente, no son los reptiles piezas frecuentes en la caza del meloncillo. Prefieren nuestras mangostas alimentarse de roedores y, sobre todo, de conejos. Ha cambiado ya el aspecto de la gran colonia de los alcornoques del parque. Los polluelos, tanto de las espátulas como de las garcillas boyeras, están ya muy grandes. Con ello, se ha multiplicado por 4 o por 5 el número de blancos pájaros que con su peso parece que van a derribar el alcornoque. Y hay también un nuevo visitante en la colonia, el milano negro. Se preguntarán los seguidores de nuestra serie que qué hace el milano en una colonia de espátulas y de garzas. Lo vamos a saber muy pronto. Sigamos el vuelo de estos fantásticos veleros. Tengamos la paciencia que ostentan los operadores de nuestra serie. Y muy pronto descubriremos las intenciones de los milanos negros. ¿Serán capaces de arrebatar de sus nidos a los grandes pollos de las garzas o las espátulas, que prácticamente les superan en peso y el volumen? Son otras las intenciones de los milanos. Contemplado el ágil velero por los hieráticos pollos de la garza real, va a tratar de llevarse en vuelo rasante no un ave viva, sino el resto del pescado que las garzas aportan a sus nidos.
Para llevar a cabo su incesante merodeo, el Milano Negro está dotado de las más perfectas condiciones de volador sin fatiga, sin dispendio de energía. También en el nido del Milano, instalado en un alcornoque de Doñana, son frecuentes como presas los conejos. Sobre todo cuando estos padecen la mixomatosis, puesto que si no, no resulta nada fácil para esta rapaz dar caza a un conejo sano y adulto. También, como las espátulas, como las garcetas, como las pagazas y otras aves que componen la mayoría de las nidificantes en Doñana, los milanos negros son viajeros transsaharianos. Pasan el invierno en las estepas y sabanas de África. Sorprendemos ahora al macho que aporta una gran ave blanca, seguramente un pollo de garceta o de garcilla que ha robado de un nido o que ha encontrado muerto en la marisma. No cabe la menor duda, contemplando estas imágenes, de que los milanos negros, que son las rapaces más frecuentes y abundantes en el coto de Doñana, constituyen una auténtica policía sanitaria. Por fortuna, el milano negro es una de las rapaces que se encuentran en periodo de expansión. La silueta del milano hoy resulta familiar en cualquiera de los cielos ibéricos. Han crecido los pollos en la colonia de espátulas, de garcillas y de garzas. Y vamos nosotros a los pisos altos, que habíamos descuidado un tanto en las descripciones anteriores. Mientras espera el milano encontrar una presa fácil o los restos de la alimentación de los ardeidos, vamos nosotros a describir las costumbres de nidificación de las garzas reales. Permanecen estas grandes aves pescadoras mucho más tiempo en los nidos que los menudos ardeidos, garcillas y garcetas. Han de pescar constantemente los adultos y aprovechan precisamente los primeros días del verano, cuando comienzan a descender las aguas de la marisma y cuando se concentran las carpas en los lucios para llevar a cabo sus grandes pescas. La riqueza de las aguas de la marisma en pleno verano es asombrosa. Se concentran por millones las carpas y los carpines, de tal manera que las garzas y las cigüeñas no tienen más que lanzar el pico bajo las aguas para ensartar, con bastantes probabilidades de éxito, una gruesa pieza. Quizá la gran peculiaridad de nuestro Parque Nacional de Doñana estriba en el hecho de que la mayor parte de su superficie está ocupada por una marisma, y son precisamente las marismas y estuarios las áreas de nuestro planeta que producen, a igualdad de tiempo y de irradiación solar, mayor biomasa, es decir, mayor productividad de materia viva. Andan las espátulas salidas ya del nido, formando bandadas por la marisma. Aún quedan algunos pollos en los alcornoques, pero el grueso de las colonias se está preparando para emprender la gran travesía al África. Si no resulta fácil para las garzas tragar las grandes carpas que pescan en los lucios y en la marisma del Guadalquivir, mucho más difícil será devolverlas en los nidos para alimentar a sus polluelos. Pero este es el mecanismo de ceba adoptado por todos los ardeidos y también, en ciertos casos, por las cigüeñas. Esperan pacientemente
los pollos grandes de las garzas el retorno de sus progenitores. Muchas veces no tienen más que 1 o 2 cebas diarias. Por ello, el crecimiento está mucho más ralentizado en las grandes especies que en las garcillas. Las espátulas, que llenan también sus buches en la marisma, palpando detenidamente con la gran espátula de su pico los animalillos que viven en las aguas nutricias, ceban a sus polluelos por otro procedimiento. Estos, que se benefician de tener el pico relativamente puntiagudo durante la infancia, pueden meterlo prácticamente en el buche materno. No se ven obligadas, por lo tanto, las espátulas a devolver el contenido de sus tubos digestivos. Francamente minoritarias en la composición de las colonias de nidificación, las cigüeñas son aparentes, sin embargo, en los alcornoques. Hemos de decir que su número era mucho más elevado hace unos años. La llegada de la garza real, que viene de pescar del lejano Lucio o de la marisma, representa quizá la primera ceba para unos polluelos que pueden llevar muchas horas hambrientos. Con el dramatismo característico de todas las cebas entre los ardeidos, estimula los pollos a la garza recién llegada para que devuelva las grandes carpas que ha pescado en la marisma. Y hay de un pollo ajeno que se arriesgara a invadir el nido de otra madre. Sería picoteado despiadadamente. La territorialidad entre las garzas, sobre todo cuando los pollos grandes comienzan a abandonar los nidos, resulta extraordinariamente estricta. Pero las últimas cebas, tanto entre las garzas reales como entre las espátulas, que son de las aves que acaban más tarde el proceso de nidificación, tienen lugar ya a principios de julio. Nos queda el último y quizá el más dramático de los capítulos del ciclo biológico de la estación de Doñana, el estiaje. Este será precisamente el tema para nuestro próximo capítulo.